Ahí, ahí sí. Ya. Me dicen cuando se vea la pantalla que en el fondo era este ejemplo, ¿cierto? El que habíamos visto. Y Sí, el se ve bien. lingo, ya. Se ve Y el perfecto. lingo, ¿cierto? Era este que estábamos aquí y que nosotros empezamos a probar. Ya. Recordamos así rápidamente un poco de qué consistía, ¿cierto? Este problema. Era de, acuérdense, de básicamente la producción de un producto, pero que se tenía que fabricar para 3 meses, ¿cierto? Que había dos operaciones por las que tenía que pasar, que cada una de estas operaciones tenía, ¿cierto? Una cierta capacidad en las distintas, digamos, en los distintos meses, que los costos también de producción de cada también etapa, a su vez, era variable. Y tenía costos de inventario, ¿cierto? Aquí se permitía el inventario, ¿cierto? De un mes a otro. Y hicimos un momento, digamos, esta explicación un poco, ¿cierto? Que ya a esta altura está todo rayado, obviamente, cuando lo empezamos a ver, empezamos de a poquito un poco aquí a rayar. Y acá mejor, esta quizás se ve mejor que en la final del resultado que nos dio, ¿cierto? Porque aquí tenemos en el fondo las dos etapas, ¿cierto? Esas son un poco las dos columnas que se ven ahí. Y los 3 meses son con poco los cajoncitos por fila. Y en este caso, ¿cierto? El resultado que nos dio era, sí, recuerdan que en el fondo era no hacer nada el mes 2 particularmente, ¿cierto? Este resultado me decía que el mes 2 no me convenía hacer nada y que fabricara el uno lo más que pudiera. Y lo que no alcanzaba para el uno, de hecho, este modelo lo proponía hacer para el 3. Entonces, y también probamos, ¿cierto? Muy, muy rápidamente un poco el qué pasaba si es que yo además, ¿cierto? Aumentaba, por ejemplo, la capacidad en el uno, ¿cierto? Y llegaba un punto, ¿cierto? En que aumentando esa capacidad en el mes uno, ¿cierto? En realidad en el mes, al final el modelo proponía literalmente que todo se hiciese el mes uno y que no, porque obviamente por costos y por el bajo costo de inventario, en realidad es como ese es el tema aquí, ¿cierto? Que el bajo costo de inventario hace que sea muy, muy dominante en el fondo la diferencia en los costos de producción o los costos de producción, la diferencia digamos, que existen, es como muy alta, ¿cierto? Para en relación al inventario. Y ahí obviamente inventario sí sale barato, entre comillas, guardar, ¿cierto? En el fondo, es muy probable, ¿cierto?, que la solución, lógicamente, se inclina por guardar, digamos, más material y producir cuando sea más barato. Pero, ¿cierto?, es súper relativo, ¿cierto? Obviamente esto es súper relativo porque al final, ¿cierto?, es como un equilibrio de varias cosas. Por ejemplo, inventario, ok. Si yo tengo el inventario barato, perfecto, ¿cierto? Podría tentarme, ¿cierto? A que efectivamente yo trate de guardar harto y produzca cuando sea efectivamente más barato. ¿Cuál es el problema de eso? Que normalmente, ¿cierto? También la capacidad de las bodegas y todas esas cosas es limitada. Entonces tampoco, ¿cierto? Es llegar y estar guardando todo lo que necesito. También en estos casos, por ejemplo, no pueden tener, ¿cierto?, la fábrica parada o la gente parada, ¿cierto?, por un mes completo simplemente porque el resultado, ¿cierto?, matemático dice que no conviene producir, pues sería como extraño, entre comillas, ¿cierto?, que en una empresa a ustedes les paguen por no estar haciendo nada un mes porque les sale más barato a la empresa que sea así. Y a veces es así, o sea, efectivamente puede que esas situaciones se den, pero en sentido lógico de que la gente trabaje, a veces, ¿cierto? Uno no puede realmente tomar esa clase de decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos exigir, ¿cierto? Un mínimo de actividad, por ejemplo, en el segundo mes, para que la gente trabaje. Y de ahí, por ejemplo, ver cuál es el resultado. Lógicamente que lo más probable es que de todos modos trate de seguir cargando en el fondo el mes uno la producción y que el resto se dedique a cumplir en el fondo con
digamos, con lo mínimo que se exige de actividad, ¿ya? Vamos a hacer eso en el modelo, ¿cierto? Que este era nuestro modelo completo. Recordémoslo un poquito. ¿Se ve bien ahí? Ahí voy a achicar un pelito la letra para tratar de que caiga completo en la pantalla, ¿ya? Pero ahí creo que todavía no se ve completo, no, pucha. Vemos uno menos. Quizás en 20. Ahí sí. ¿Se alcanza a distinguir? ¿Se ve bien la letra o está demasiado chica? Sí se ve, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. ¿Cómo? Ah, sí, ya. Sí. A ver, la función, ¿cierto? Acuérdense, las variables aquí en el fondo, los X representaban, ¿cierto? El cuándo producía, era, ¿cierto? Por los meses yo tenía una separación por una parte, y el qué etapa producía, ¿cierto? Por eso es 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿cierto? El segundo índice, el que me dice el mes, por eso varía 1, 2, 3. Y el primer índice en ese caso de esas tres variables que son 1 algo, es porque es la primera etapa. Las 2, 1, 2, 2, 2, 3, ¿cierto? Era segunda etapa, pero también el mes 1, 2 y 3, que es el segundo índice, ¿cierto? El que tiene, digamos, el que controla el mes y el primero la etapa. Y las otras variables que aquí participan son las de inventario. La I11, 1, 2, ¿cierto? Que de nuevo es primera etapa de los meses 1 y 2. No hay tercera, porque si primera etapa en el tercer mes, ¿cierto? Ni segunda etapa en el tercer mes, porque no tengo cuarto mes de planificación. Y la I21 y I22 es también las variables de inventario de primero para el segundo mes y del segundo al tercero, ¿cierto? Pero en la otra etapa, ¿cierto? Y esas eran las variables que teníamos. Toda la primera parte, ¿cierto? O sea, 6 primeras elementos de la función objetivo eran los costos de producción, ¿cierto? Que eran variables mes por mes, y después la otra parte era inventario, de primera y segunda etapa. Teníamos de restricciones las capacidades de cada etapa, ¿cierto? Que era la total de horas disponibles, y por otra parte teníamos, ¿cierto?, los balances de las ecuaciones en términos de la demanda, que por una parte, ¿cierto?, esta segunda parte era el que se cumpliese la demanda externa que yo tenía, ¿cierto?, en esos meses, y utilizando inventario, por supuesto. Aquí yo tenía, ¿cierto?, la posibilidad de guardar producto final como inventario de un mes a otro. Y la primera parte, digamos, de la primera etapa, en el fondo, seguía una lógica similar, pero en este caso, ¿cierto? La demanda de esta etapa era en realidad los requerimientos de la segunda etapa. Aquí yo no dependía digamos, de mi demanda final, de la externa, pero sí yo me tenía que asegurar el hecho de que, ¿cierto?, la segunda etapa recibiera la cantidad de unidades que necesitaba para funcionar. Y eso necesariamente viene de la primera etapa. En algún momento, ¿cierto?, tiene que hacerse en la primera etapa. Y eso era un poco, ¿cierto?, la estructura de este problema. Lo vamos a resolver aquí, obviamente, para que nos acordemos también cuál era la solución básica, que, a ver, esto lo vamos a agrandar. Por ahí quizás se ve lo suficiente, se distinguen los números. Sí, profe. Ya. ¿Cierto? Aquí lo que nos llamaba la atención, ¿cierto? Y que hemos visto que en los segundos meses, en ambas etapas, ¿cierto? La solución prefería no hacer nada. Cargaba mucho, ¿cierto? En general, la mano al primer mes en ambas etapas, y lo que no era capaz de producir ahí era lo que hacía al final en el tercer mes. Había inventario, como se pueden fijar, sí ocupaba bastante inventario, porque, sobre todo en la segunda etapa de productos terminados, porque lógicamente como fabricaba harto en la primera parte, en el primer mes, después esto tenía que irlo trasladando, ¿cierto?, hacia el final.
y lo hacía en las dos etapas, pero más en la segunda que en la primera. En la primera, ¿cierto? Era un poquito de inventario que iba pasando, en la segunda era las producciones de meses completos, ¿cierto? Que pasaba de un mes a otro. Entonces, y bueno, en las restricciones que vemos, ¿cierto? Sobre todo en esta primera parte, lógicamente ahí podemos apreciar un poco el que hay un par de solamente, de hecho, las que tienen que ver con la capacidad del mes 1 en ambas etapas, está satisfecha por igualdad, ¿ya? Quiere decir que ahí realmente se agotó el uso, digamos, de las horas disponibles y que todos los otros meses sobró. Y de hecho en el segundo mes sobró todo, ¿cierto? 700 y 850 eran, de hecho, los lados derechos de esas ecuaciones. Está totalmente, ¿cierto? Sin utilizar. Entonces, sobre esto, ¿cierto? Obviamente tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo mejorar esto. Y ahí lo podemos hacer digamos, dos sentidos. Y aquí entramos un poco, ¿cierto?, el tema de análisis de sensibilidad, que en realidad es lo que nos convoca. Primero, los costos reducidos. ¿Se acuerdan ahora qué cosas eran los costos reducidos? No, muy bien, profe. ¿Nadie se acuerda? Ya. ¿Alguien por ahí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Acuérdense, fíjense el patrón de partida, ¿cierto? Los costos reducidos, fíjense dónde están presentes, o sea, dónde es cero y dónde tiene un valor positivo. ¿Qué es la diferencia de partida? Fíjense, dónde mi valor es distinto de cero y dónde mi valor es cero del costo reducido. Profe, consulta. ¿Está compartiendo pantalla? Porque yo no la veo. No sé si mi compañero la ve. ¿Sí? ¿La ven los demás? No, yo no la veo. No sé si mi Sí, profe, compañero la ve. A ver, voy a ¿Cómo? ver yo. ¿Los demás la ven? acá sí. ¿Sí? ¿Ahora sí la ves? No, parece que soy yo, profe. Lo estoy revisando. Sigue nomás. Ya. Fíjense que el patrón en el fondo es que si yo tengo valor de la digamos, de la variable, ¿cierto? Si mi variable toma un valor, el costo reducido es cero. Si mi variable está en cero, el costo reducido es positivo, ¿ya? Eso, el costo reducido, ¿cierto? Es un indicador, que obviamente esto tiene una fórmula de cálculo que si hubiésemos hecho clase presencial ahí le hubiera mostrado en el fondo de dónde se saca y qué representa, pero es en gran medida, ¿cierto? Y en general, digamos, así funciona el sistema o el método, y que básicamente hace un análisis de los recursos que usa en relación a lo que aporta la función objetivo, o sea, como maximizando, minimizando en el fondo, ¿cierto? Ahí detrás un cierto aporte de esta variable, ¿cierto? A la solución. Y cuando obviamente es parte de la solución, es porque efectivamente conviene, digamos, los recursos que usa en relación a lo que aporta es bueno. Pero cuando no está incluida, como por ejemplo el caso de X12, obviamente es porque consume mucho en relación a lo que aporta. Podríamos decir que de esa manera. En el caso de costos, no sé, es muy cara en relación a lo que está aportando, ¿de acuerdo? O si es ingreso, lo que aporta como ingreso, o utilidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que aporta como utilidad es muy poco para lo que está costando también o los recursos que está consumiendo. Entonces ahí aparece el costo reducido, digamos, y el costo reducido es literalmente digamos, la magnitud en que el coeficiente que acompaña a esta variable, ¿cierto? En la función objetivo debería cambiar para que esta variable fuese considerada. Por ejemplo, es x12, dice 1,2, ¿cierto? Vamos a ir a ver acá. X12 tiene, ¿cierto? 12 como cierto coeficiente actual.
Si le quitan 1,2, ¿en cuánto queda? Sería, ¿cierto? 10,8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? 10,8, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa en el 10,8 en relación a los otros valores? ¿Qué se puede ver ahí, por ejemplo? ¿Les llama la atención que sea 10,8? ¿Con qué podría ser comparable? ¿Ven por ahí que esté de alguna manera presente ese 10,8? No, profe. ¿No? Mire, vamos a hacer otra cosa. Este cierto 12, vamos, por ejemplo, vamos a, de hecho, aquí ponerlo 1,2 inicialmente, aunque sería mejor usar 1,3, pero de ahí lo vamos a ver. Esto queda 10,8, ¿cierto? Si yo fabrico aquí 10,8, por ejemplo, y guardo por un mes el costo de esa unidad disponible en el mes siguiente, ¿cuánto sería en total? Acuérdense cuánto es el costo de inventario de la primera etapa, ¿cierto? Estas variables se refieren a la primera etapa. Entonces, ¿cierto? Si yo guardo algo que fabrico en el segundo mes para el tercero, ¿cuánto sería el costo de inventario que tengo que añadirle? El doble, ¿no? No, ¿te acuerdas? Está por ahí el costo de inventario. Este 0,2, acuérdense que ese 0,2 es el costo, o sea, el costo de inventario. Cuando yo guardo en la etapa 1, ¿cierto? Guardo de un mes para otro un producto, ¿cierto? A medio terminal, porque solamente pasó por la etapa 1. Eso incurre en un costo de 0,2 por cada unidad que guardo. Aquí, ¿cierto? Hago esta operación, me queda 10,8. Para que lo use el mes siguiente, ¿cierto? Me cuesta 0,2 más. O sea, en el fondo cuesta 11, que es justo los 11 que me conviene, que me sale también producir en el fondo en el tercer mes. ¿Se fijan? Eso es lo que, ese tipo de comparaciones es lo que hace en realidad este modelo. En este punto, con 10,8 en el segundo mes y 11 en el tercero, está, digamos, en una situación que la clásica, entre comillas, no sé si clásica, pero pasa, digamos, donde yo tengo más de una solución, ¿de acuerdo? Porque en ese punto exacto, cuando en el mes 2, en la primera etapa, mi costo es 10,8 y en el tercer mes, ¿cierto? En la primera etapa es 11, al modelo le resulta indistinto en términos de costo, le cuesta exactamente lo mismo poner producción en el segundo mes o en el tercer mes, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo correr, de hecho, esto podemos tirar la solución para ver dónde lo asigna, pero podría ser en cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, usan otro software, si esto lo solucionan en Excel, por ejemplo, o de hecho lo escriben el modelo de otra manera de repente, les puede dar la otra solución. Y está bien, ¿de acuerdo? A veces pasa, no se asusten si les llega a pasar en algún momento, que si aplican el mismo modelo y están seguros que es exactamente el mismo modelo, ¿cierto? En distintas circunstancias o aplicado en distintos software y qué sé yo, les da la misma función objetivo, ¿de acuerdo? Pero el resultado es distinto de alguna manera, es porque están en esa situación, justo en esa situación, de que realmente hay más de una asignación posible, ¿ya? Y no hay problema con eso, pasa, pero pasa poco, ¿de acuerdo? Ese es el tema, que pasa poco y por lo tanto
digamos, se puede comprobar y se puede mirar que efectivamente está aquí en una frontera. Veamos qué solución nos da esto y ahí comparamos. Cerramos, voy a ampliar esta parte nomás. Parece que no lo cambió mucho y que es una de las posibilidades, y eso puede ser así. Fíjense, igual en la 1, en la 2 sigue en 0 y en la 3 sigue fabricando el mismo antes. Pero algo cambió aquí. ¿Qué pasó? ¿Ven algún cambio? Hay uno por ahí. ¿Qué cambio ven? ¿Qué cambio ven? Es un cambio bastante sutil, pero existe. A ver si podemos, creo que estaba la otra abierta todavía, ¿cierto? Sí. Vamos a achicarla. Ya, arriba tenemos la nueva, acá abajito tenemos la solución anterior. ¿Dónde ven la diferencia? ¿Costo reducido? Yo creo que en ¿Ya? el 0, en el 1.2 que había antes, ahora está en 0.0. Exacto. Y de acuerdo, ¿cierto?, a lo que les dije, el costo reducido, que era, ¿cierto?, una representación de, entre comillas, cuánto yo estaba pasado, ¿cierto? Básicamente eso es lo que me está diciendo. Ahora, si estoy en 0, es precisamente porque los decía, o sea, el 1.2 me estaba diciendo que mi costo en ese mes era 1.2 superior a lo que debía ser para que esto fuera considerado, digamos, dentro de la solución. Y ahora es 0, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea 0? Que en realidad ahora no está sobre, o sea, no es un costo superior al que podría ser considerado. Está justo en el límite donde puede ser considerado. Pero en esta situación, en este punto en particular, ¿cierto? Para el modelo y para resolver el sistema, el X12 y el X13 son iguales, son igualmente buenos. Justo en este momento son igualmente buenos. Y por eso, y es simplemente por la forma en que busca la solución, el camino que sigue para encontrar la solución, que en este caso se quedó igual con X13. Si hubiese hecho de otra manera la trayectoria para llegar, digamos, a esta solución, hubiese dado a un X12. Si ahora hacemos, por ejemplo, X12, el coeficiente, un pelito más barato, ahí debería, en realidad, preferir X12 y no X13, porque ya X12 sería más barato que X13, ¿cierto? Para la producción del mes 3. Por ejemplo, ¿cierto? Con 1.2 me quedaba igual. Sí, ahora esto me baja 1.3, ¿cierto? Estoy más allá de lo que me decía, ¿cierto? Que era justo el límite, ¿ya? Entonces, no veo el mouse, ahí está. Resolvamos este. Global Opt, obviamente. Y fijémonos aquí qué hizo. Ya. ¿Dónde está la diferencia ahora? Creo que esta es la original. Sí, esta es la original. Ya. ¿Dónde está ahora la diferencia? La de abajo es la original, la de arriba es la nueva. ¿Cómo lo ven? En el 0.1. ¿Cierto? Pero de partida, la solución, fíjate, antes X13 Claro, producía 216,6, ¿cierto? Y claro. eso ahora lo hace X12. Mm. Fíjense también que I12 ya no es 83,3. Antes estas dos I sub 11 y I sub 12 eran las dos 83,3. Y ahora, ¿cierto? Es 300. ¿Por qué?
porque esos mismos 2.16 que fabrica en el segundo mes, lo está enviando al tercero a través de I sub 1,2 y dejó de fabricar en el tercero. Y aquí, casualmente, ¿cuánto es el costo reducido? 0,1. ¿Y por qué 0,1? Está bajo de lo que debería estar, digamos. Sí, Un poco pero, más bajo. pero 0,1, ¿por qué 0,1? Ah, No no es sé, la verdad. casualidad que sea ese número, o sea, yo de No, hecho yo algo que hice provocó ese 0,1. ¿Por qué justo 0,1? no sé, la verdad, profe. Sería, no entiendo. ¿Se acuerdan que cuando hice el cambio, cierto? Bueno, cuando reduje el coeficiente original de x1,2, ¿cierto? Que era 12, en el modelo original es 12. Al bajarlo 1,2, ¿cierto? Me quedaba en 10,8, que ese 10,8 más el inventario me terminaba dando, ¿cierto? Los 11 que era el costo del mes 3. Y ahí, ¿cierto? Me quedaban equivalentes, que era indistinto hacerlo en cualquiera de los 2 meses. Pero, ¿cierto? Después, para forzar el hecho de que en el mes 2 hubiese producción en la etapa 1, ¿cierto? En particular, yo lo reduje a 1,3, si se acuerdan, el último modelo. Yo no lo reduje 1,2, le puse 1,3 para que la producción en la etapa 1 en el mes 2 fuera más barata de lo que me sale, ¿cierto? La producción en la etapa 1 en el mes 3. Y ahí, ¿cierto? Por eso, bueno, aquí fabricó, y esto es 0,1 precisamente porque es la diferencia, ¿cierto? Entre el 1,2 y el 1,3, que yo hice el cambio. Entonces ahora me está diciendo que ese costo de 11 que está en el tercer mes, ¿cierto? Que era el valor original, está pasado en 0,1 para ser considerable la solución. Si esto lo reduzco el 11, lo bajo en 0,1, me queda en 10,9, que es exactamente lo que, digamos, estoy teniendo entre comillas acá, que esto obviamente es 10,7 más los 0,2 de inventario. La comparación está en ese punto, digamos, es donde existe el juego entre X1,2 y X1,3 de cuál entra la base, digamos, justo ese borde en el fondo es donde se tratan de balancear un poco entre ellas, digamos, las dos opciones que tienen de dónde fabricar. ¿Se entiende o no se entiende? Está muy enredado esto. Sí, se entiende, profe, se entiende. Ya. Más o menos. De hecho, bueno, de ahí vamos a seguir haciendo otras pruebas, pero el costo reducido, ¿cierto? A mí lo que me interesa que recuerden es eso, es directamente una medida de cuánto debería cambiar, digamos, el valor en la función objetivo, como para que, digamos, considerara la variable como parte de la solución, ya sea, como digo, si es costo o utilidad, le está dando un poco la misma información de cuánto le faltó a ese coeficiente como para ser competitivo en el fondo con respecto a los otros coeficientes que están ahí. Un efecto similar provocaría, lógicamente, por ejemplo, aumentar los costos de inventario, ¿cierto? Porque el costo de inventario 0,2, 0,4 es como bajito. Por ejemplo, si, a ver, volvámoslo aquí a los coeficientes originales. ¿Cierto? La solución actual, por ejemplo, es como es, porque, por ejemplo, del mes 1 al mes 2 tengo, ¿cierto? En la etapa 1, por ejemplo, miremos particularmente la etapa 1, ¿cierto? Me suben 2, ¿de acuerdo? El coeficiente, el costo. Y mi inventario solamente es 0,2. Entonces, en el fondo, es bastante barato, digamos, mandar más capacidad, o sea, mandar producción al segundo mes en relación al aumento del costo. O sea, el aumento del costo es demasiado para lo que, digamos, para lo que en relación al inventario. O sea, el inventario es mucho más barato. Entonces, por eso toma esta decisión en el fondo, ¿cierto?, de amontonar tanto al principio. Pero, si por ejemplo el costo de inventario no fuera 0,2, sino por ejemplo fuera 2, completamente 2, ¿cierto? Aquí lo más probable debería, ¿cierto?, que preferir la producción de los mismos meses.
porque en el fondo el acarrear inventarios de un mes a otro es tan costoso que en realidad, ¿cierto?, no le conviene. Por ejemplo, vamos a hacer esa prueba, ¿ya? Este 0,2 lo vamos a transformar en 2, ¿de acuerdo? Muchísimo, 10 veces más caro, ¿de acuerdo? ¿Qué creen que va a pasar? Obviamente eso va a afectar a la etapa 1, pero ¿de qué manera creen que lo va a afectar? Porque actualmente, acuérdense, fabrica todo lo que puede en el mes 1, no fabrica nada en el mes 2, y lo que no alcanzó a producir en el mes 1 es lo que fabrica en el mes 3. Si yo paso ese inventario, obviamente, a 2, ¿qué pasaría? Piensen un poco en cuánto sale el costo total en el fondo de producción de un mes y uso en el otro, si es que el inventario, ¿cierto?, cuesta 2. ¿Qué pasaría? ¿Alguna idea? Por ejemplo, si fabrico en el mes 1 y ocupo en el mes 2, ¿cuánto me saldría el costo total de hacer eso por unidad? ¿Cuánto? Sí, es un cálculo súper simple, muy directo. No estén ahí complicándose tratando de buscar cosas que no existen en realidad. Si no es un cálculo súper directo. ¿Cuánto me costaría una unidad fabricada en el mes 1, ocuparla en el mes 2? ¿Opiniones? El costo de producción más inventario. ¿Ya? Y sería, si consideramos obviamente 2 aquí, a ver, para dejarlo explícito, te voy a sumar 1.8 para que dé los 2 obviamente, pero para que se vea que obviamente lo estamos aumentando artificialmente, prefiero dejarlo de esa manera. Sería entonces los 10 que me cuesta la producción en la etapa 1 en mes 1, más 2, ¿cierto? Que es pasarlo por inventario un mes. Entonces me costaría 12 ahora, que son los mismos 12 que tengo, ¿cierto?, en el segundo mes. Entonces, en ese sentido, para usarlo el segundo mes, en realidad en este punto exacto es como indiferente que yo fabrique en el primero o que fabrique en el segundo, ¿de acuerdo? Justo en este punto daría como lo mismo. Y si fabrico en el segundo y ocupo en el tercero, ¿me conviene? ¿Cuánto sería ahí el costo total? Sí, pero no sirve en ese caso. ¿Cuánto saldría? Hicimos el mismo cálculo que hicimos recién, si no es bueno, se complique la vida. También es relativamente sencillo. ¿Cuánto sería? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si fabrico en la etapa 1 en el mes 2, pero eso lo ocupo en la etapa, digamos, es como inventario para el mes 3, ¿cuánto me saldría eso? El costo de la unidad, en el fondo, puesta en el mes 3 para su uso, habiendo sido fabricada en el mes 2 en la etapa 1. ¿Cuánto costaría? ¿Eso no es más 2 veces el inventario? No, porque es del mes 2, es del mes 2 al mes 3, es solamente un mes de inventario. Si fuera del mes 1 al mes 3, sí, pues ahí hay 2 meses. Pero es solamente un mes, igual. Pero en el mes 2 no tenía un costo distinto. ¿De qué cosa?
De producción sí, pues, por eso. Pero por eso pregunto cuánto sería considerando el costo que es de ese mes. No sé, profe, estoy perdido. ¿No? Ya, pero mire, es la misma lógica, ¿cierto?, que aplicamos recién. Fabricar en la etapa 1 en el mes 2 me cuesta 12, ¿ya? Si eso fabrico ahí, pero lo ocupo, lo envío al tercer mes para que en ese momento se ocupe, ¿cierto? Le tengo que sumar los 2 de inventario. Ahora estoy considerando 2 de costo de inventario. Entonces pasa a costar 12 más 2, 14 costaría puesto en ese mes. Y en ese sentido, aquí, ¿cierto? No estamos como en una situación entre el mes 1 y el 2, que aquí, entre el mes 1 y 2, los dos dan 12, entonces es una situación indiferente para el modelo. Pero entre un 14, que sería fabricar en el 2 y pasarlo al 3, y hacerlo directamente en el 3, que cuesta solo 11 y que no tengo que pagar inventario, obviamente aquí el modelo va a preferir hacerlo en el tercero, de seguro, va a ser toda la producción del mes, del tercero en el mes, porque eso es más barato que estarlo haciendo, trayéndolo de antes, ¿de acuerdo? Lo que es un poco duda que va a ser entre el 1 y el 2, porque son como indiferentes entre ellos, ¿ya? Así que solucionemos esto y veamos cómo reacciona. Ya, ahí tenemos la solución. Fíjense, esto lo vamos a agrandar. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Algún cambio? A ver, pero borré la otra, pues. Borré la original, no debería haberla borrado. Costo reducido en el segundo mes. Ya, ¿cierto? Pero el segundo mes, ¿cierto? En el fondo, antes igual no fabricaba, ¿cierto? Y mi costo de reducción en ese momento era 1,2 y ahora es 3, ¿ya? Y también, ¿cierto? El X13 antes fabricaba algo, pero ahora fabrica más. Y fíjense lo que pasó con el inventario de la etapa 1. ¿Qué pasó? ¿Ven algún cambio ahí? ¿No se acuerdan mucho qué pasó en el otro caso? A ver, voy a guardar esto, voy a deshacer un poco esto, voy a hacer aquí una pillería. Voy a volverlo a anular para que salga el resultado que este era el original. ¿Ya? Lo voy a agrandar. Que aquí me interesa que vean eso, que en realidad todas estas cosas siempre están conectadas. En el fondo los cambios se producen como siempre, como son como adyacentes a la anterior. O sea, todo tiene ahí siempre su lógica de un poco de cómo se trasvasijan las cosas entre una y otra. Ya, ahí están las dos soluciones. La de abajo era la original. Esta era, ¿cierto?, el modelo original. Y esta es la nueva. ¿Dónde están ahí los cambios? ¿Qué cosa se ve distinta? El X11. Ya, 1250, ¿cierto? No, Pero abajo, espérate, ahí está. 1333, ¿cierto? Me está en la situación nueva fabricando menos. ¿Y dónde se fueron esos? al tercer mes. ¿Cierto? Ahora, antes, acuérdense, lo que había hecho el modelo original era fabricar en el 1 y enviarlo a través de inventario al tercer mes. ¿Y ahora lo hizo? Fíjense, en la etapa 1 no usa inventario, en absoluto no usa inventario. Prefiere hacerlo de otra manera. Fabrica igual, fíjense, X11, 1250.
pero no los pasó a inventario. Entonces, ¿para dónde se fueron esos 1250? En alguna parte tienen que estar. ¿Dónde se fue la diferencia? ¿Está preguntando, profe? O sea, en esos 1250 que se fabricaron en la etapa 1, ¿cierto? En el mes 1, ¿dónde están? ¿Para dónde se fueron? ¿Dónde fueron ocupados? Porque por inventario no pasaron al mes siguiente. Por ahí están. Vean el resto de la solución y cuáles fueron un poco los cambios del resto de la solución. Si es que hay por ahí cambios en el resto de la solución. ¿Ven alguna otra cosa que haya cambiado? El X13. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Que fabrico más en el tercer mes en la etapa 1. ¿Ya? Sí. Y de hecho, la cantidad que aumentó es lo que antes a mí me estaba pasando por inventario. Pero ya no me está pasando por inventario, así que lo tengo que fabricar en ese momento. Los Etapa 2, 83.3. sí. Esos, ¿Qué fue la claro, diferencia? pasaron. Fue lo que aumentó, ¿cierto? Y Al por eso tercer quedó mes. 300. Sí, correcto. ¿Y la etapa 2 cambió en algo? En su parte de la solución. Sigue estando en cero. Sí, pero el resto de las variables. Vean como todas las variables en el fondo que se involucren aquí. ¿Ven por ahí un patrón? Fíjense en esto. La segunda etapa, ¿cierto? 21, 22, 23 es 1250, 0300 y la otra era 1250, 0300. Da igual. No cambió en nada la segunda etapa. Diferencia es que ahora fíjense, la primera etapa fabrica todo lo que la segunda etapa necesita, o sea, todo lo que hace la primera etapa en el mes 1 pasa completamente a la etapa 2 en el mismo mes y sale como producto final. Y desde ahí empieza a pasar como inventario a los otros meses, porque en este caso, todavía, ¿cierto? Yo tengo el inventario, ¿cierto? En 0,4. En realidad el inventario cae solamente el de la primera parte, no es de la segunda. Entonces sí, sigue pasando barato en el fondo el inventario a los demás meses. Y ahí no cambió. Si la única diferencia aquí, el salto, el cambio que hubo fue que en la primera etapa ya no consideró el uso de inventario, porque eso fue lo que precisamente les encarecimos y se lo encarecimos justo al límite de que eran indistintos. De hecho, se lo dejamos justo en el borde. Pero esto propuso lógicamente una solución diferente en ese sentido. Fíjense a ver qué más. Esas ya están en 0. Y eso es etapa 1, por ejemplo, aquí. O vamos a ver el modelo. También pensemos en el modelo. Déjenme. Ahora, pensemos en el inventario de la etapa 2. ¿Ya? Costo de producción, acuérdense, en etapa 2 son 15, 18 y 16, ¿cierto? De 15 a 18 estamos hablando de 3 de diferencia, ¿cierto? Y de 18 menos 16, 2 de diferencia. Más barato. El inventario es 0,4, así que aunque pasen 2 meses esperando el inventario, va a seguir siendo más barato que cualquiera de esos cambios que hay de un mes a otro aquí. Entonces,
si este inventario subiera, ¿en qué valor yo, por ejemplo, podría tener un cambio? ¿Para qué? Porque todo depende, ¿cierto? Al final esto siempre va a depender de que deja de ser conveniente el inventario. ¿Con qué valor el inventario de esta segunda etapa deja de ser conveniente para esta solución? ¿Dónde lo ven? Porque por el momento, ¿cierto? Este modelo no se hace ningún problema en llevar, ¿cierto? En la segunda etapa, ¿cierto? Inventario del primer mes al tercero, porque le sale súper barato. ¿Con qué valores les deja de salir barato? ¿Cómo sería? Sin miedo a opinar, no se preocupen. ¿Cómo sería? Estos son los valores clave y las diferencias que hay entre esos valores en realidad son como la clave de esto. Estamos, ¿cierto?, en una situación súper similar a la anterior en realidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen 15 aquí, el hecho de que cueste 0,4 el inventario, ¿cierto? Si ustedes fabrican en el segundo mes y ocupan en el tercero, ¿cierto? Les sale 15,4 ocuparlo ahí, porque es el costo de producir en el segundo y ocuparlo en el tercero, con un mes, ¿cierto?, de acumulación de inventario. Sí, o sea, perdón, de 18 a 16, ¿cierto? No, me cambié de lugar, pero 18 a 16, ¿cierto? En el fondo, fabricar en el segundo y ocupar en el tercero, le sale 18,4, pero eso es más caro que fabricar, ¿cierto?, en el tercero. Y aquí, fíjense, 15 es fabricar en el primero. Fabricar en el primero y ocupar en el tercero, que es lo que está haciendo actualmente el modelo, les cuesta 15,8, porque es 15 más 2 meses de 0,4 de inventario. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí. Ya. Entonces, si este inventario, por ejemplo, pasara a 0,5, ya ese fabricar en el primer mes y ocupar en el tercero, le quedaría exactamente al mismo nivel, le quedaría 16 y 16, porque es 15 más 2 veces 0,5, pero eso es justo el borde, ¿ya? Es exactamente el borde. Y de nuevo, ¿cierto? Aquí pasa lo que les decía antes, o sea, en este punto particular, yo no sé qué va a preferir, porque es indistinto. X21 es tan bueno como X23 para el modelo. Y va a depender de la forma particular en que lo resuelva, digamos, ¿cierto?, para dónde lo va a tirar. Y eso yo no lo sé. Resolvámoslo así, para ver qué decisión toma puntualmente ahí. Que como le digo, puede que de hecho lo deje exactamente igual la solución. Fuente. Ya, ¿qué hizo? Y fíjense, ¿cambió algo? ¿Cambió o no cambió algo? Mm. Pero igual, pues. No, no cambió nada. Por eso, ¿cierto?, lo que les decía. Está justo en el borde. Si ese es el problema, está exactamente en el borde del cambio. Entonces, por eso todavía le da lo mismo hacer el X21, fabricar todo y enviarlo al mes 3. Porque yo hice equivalente el costo de fabricar en el mes 1 y enviarlo al 3 a lo que cuesta efectivamente producir en el mes 3. Pero vamos a cerrar esto.
Y ahora vamos a, en vez de 0,1, aumentarlo a 0,2. Y ahora, para este modelo, es más caro fabricar en el 1 y enviar al 3 en la etapa 2 que fabricar directamente en la etapa 3, en el mes 3. O sea, la etapa 2 en el mes 3, ¿de acuerdo? O sea, esta opción 16 es más barata ahora de lo que era originalmente el 15, digamos, porque ahora va a ser 16,2 les va a salir, haber fabricado en el 1 y enviado al 3. Antes eso le salía 15,8, por eso lo hacía. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Cerramos. Y, oh, no cambió. A ver, pero algo tiene que haber hecho. En alguna parte algún ajuste hizo. 1950, 300, exactamente lo mismo. Y fíjense que el 2 se está quejando. ¿Qué puede ser? ¿Dónde ven algún cambio que implique, que explique un poco el por qué lo está haciendo? ¿Por qué le sigue siendo más barato? $300,250. Algo más hay aquí que no lo deja. Obviamente se alteró este costo reducido, o sea, este costo reducido, 0,6. ¿Por qué me dice que es 0,6? Veamos. 0,2. Porque usted aumentó el costo de inventario a 0,6, pues, 0,4. Sí, sí. Pero, a ver, 15, 0,6, 16. Dos, uno, dos, dos, uno, dos, uno, tres. Qué raro, no debe. Hay algo más está pasando. Está interactuando con alguna otra cosa que no es tan evidente. Porque obviamente igual, siempre no le va a convenir fabricar en el 2 para enviar al 3 en ningún caso. Porque, digamos, sí. Porque obviamente 18 es muy superior, pues, así que eso no lo va a hacer. Pero sí enviar, pues, fabricar en el 1 y enviar al 3, debería costarle más, o sea, debería ocupar más en realidad el 16, el X23. Vamos a ver, eso quiero ver. En la otra parte, lo que sí puede. Uy, aquí ya no sé cuál es cuál. Esta era la anterior. Esta era la original, me parece. Sí, esta era la original. Y esta debe ser la última que sacamos. No, es el modelo. Esta parece que es la última. Ya, lo que quiero ver es 460, claro. Estoy viendo la capacidad de la tercera etapa de esta etapa 3, mes 3. 460, le sigue sobrando. Algo raro hay aquí, pero si esto fuera 0,6 más barato, ¿por qué influye el 0,6 en el segundo mes si no debería influir? O algo tengo escrito de otra manera. 2, 1, 2, 2, 3, 16, 15, 18. Que yo sé, por lo que veo, los paréntesis están bien, ¿cierto? No hay nada raro ahí. No puse una cifra que no correspondiera. 2, 1, 2, 2, y se acaba.
Fíjense, algo más está interactuando aquí, pero no logro verlo. Vamos a hacer un pequeño cambio. Acuérdense que esto, ¿cierto? El costo, sí, el costo reducido, ¿cierto? Este coeficiente era 0,6. Así que quitémosle 0,7 para ver, ¿cierto? Cómo reacciona. Porque esto nos da un poco de luces en el fondo de por qué sigue prefiriendo que sigue prefiriendo la otra solución. Pero no debería influir esta, pues, si no tiene nada que ver. No debería ser tema. A menos que 2, 1, 2, 2, 2, 2, 604 aquí. 3. Sí. Ya. Cerramos. Fíjense que sigue siendo lo mismo. Y de hecho pasó otra cosa rara. Ya. Fíjense en esta solución que hay una particularidad ahí bien especial. Esta, a ver, esta es la original. Sí, esa es la original. Ya. ¿Dónde están los cambios? ¿Qué ven distinto? ¿Qué ven distinto? ¿Qué hay por ahí distinto? Hay un numerito en particular que está como extraño, entre comillas. ¿Lo ven por ahí o no? ¿No? Pero, profe, espera un poquito, porque Ya. son muchos Revisen, números, revisen. nos Sí, sí, sí. perdimos. Hay uno que no sigue la lógica de lo que yo les dije que debería ser, cómo debería mostrarse los valores. Y eso obviamente puede que por ahí vaya el por qué no ha cambiado la solución. Ya sé cuál es el problema. Pero primero detecten este número y de ahí vamos a ir a ver el otro, que yo creo que es eso el problema que está teniendo. Profe, pero seguimos hablando de X21, 22 y 23 Sí, o del... sí. No, de esta sí. A ver, no, pues esta es la original. Esta de abajo es la nueva. Pero por ahí hay algo raro. Hay algo que no debería pasar y que obviamente cuando pasa es porque les está avisando de que esta solución tiene una cierta característica especial. O sea, con respecto a la otra solución, el costo reducido es cero en las tres. ¿Cierto? Hay una X22 que ahora está en 0, pero también tiene costo reducido 0. ¿Y qué les dije, cierto, cuando pasaba eso? Algo significa. ¿Y qué es? Y bueno, y de hecho es como una situación súper especial, pero cuando esto se produce pasan cosas raras. Entonces, por eso digamos que está ahí presentándose un poco este resultado medio extraño que no reacciona como uno espera. Acuérdense que cuando esto pasa, ¿cierto?
es porque estoy justo en el borde, digamos, la solución, digamos, esto literalmente, como yo les decía, uno como que se mueve entre soluciones adyacentes, ¿cierto? El modelo, el sistema, cuando va resolviendo, ¿de acuerdo? Cuando esto llega a pasar, cuando está en cero la variable, pero también el costo reducido en cero, lo que les está diciendo en el fondo es que está en un punto en que les da lo mismo incluir o no incluir en el fondo la variable. Casualmente está justo ahí, digamos, donde es un poco indiferente. Pero eso quiere decir que en realidad en este momento x22 está siendo igualmente válida que otra variable que está en la base, que puede ser 23 o 21, ¿cierto? Solo que de repente esto no siempre dice exactamente qué es lo que es. Pero en este punto, digamos, es indiferente a algo, ¿ya? Por eso está en 0 y 0. Y en estos bordes es donde pasan a veces cosas raras, ¿de acuerdo? Pero esto es cierto, siempre importante ver, porque esto no es común que pase, y cuando pasa es porque, como le digo, esta variable es indiferente con otra, está justo, digamos, en el borde. Vamos a... pues hay tantas cosas aquí abiertas que después se nos van a andar confundiendo, pero quiero hacer un cambio en el modelo, que es en realidad deshacer esto, ¿ya? Dejarlo en 0,2. Y con 0,4, ¿cierto? Dejarlo ahí 0,4. Vamos a volver esto a 18. Tenemos en el fondo todo el modelo original, salvo solamente este, el 0,6, ¿ya? Que ahora sí le aumentamos el inventario en la segunda etapa. Ya, ahora veamos qué pasó. Ahora, ¿dónde está el cambio aquí? De hecho, creo que volvimos a la situación original. ¿Aprecian algún cambio? ¿O que volvimos a la original? ¿Se acuerdan que antes este inventario había desaparecido? Esto. Y ahora volvió a aparecer. Volvimos, obviamente, el costo, ¿cierto? De ese inventario lo volvimos a los niveles originales. Y aumentamos solamente el de la segunda parte. Pero fíjense, todavía en realidad nos sigue, entre comillas, dando la misma solución de fabricar obviamente mucho en el primer mes y enviar al tercero. Y eso yo creo que pasa, en este caso particular no está reaccionando como debe, o por lo menos lo que la lógica dice, porque está también la influencia en la primera etapa, en el fondo, ¿cierto? Porque aquí hay como dos caminos para llegar, en el fondo, a ese tercer mes, y por lo tanto, ¿cierto? De alguna manera, esa primera etapa está influyendo, ¿cierto? En la solución de lo que hace en la segunda. Mira, seamos más extremos, pongámosles en vez de 0,4 y 0,2. A ver, aquí la diferencia máxima de 15 a 18 es 3. Ya, 4. Que sea súper grande. 4,4 el inventario de un mes a otro. O sea, obviamente esto es un pésimo inventario, digamos, un pésimo costo de inventario para este problema. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahí, obviamente, fíjense cómo se altera esto. Ya. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué cambios se observan? Esto sí cambió harto.
¿Ven el cambio? ¿Dónde está? O sea, hay varios cambios, de hecho. De partida, la fabricación en la primera etapa, ¿cambió en algo con respecto a cómo la habíamos visto originalmente? ¿Aumentó? ¿no? Con respecto a la primera versión. ¿Por qué era 1250 la otra? Sí, pero antes el modelo original, de hecho era 1333 y después nosotros cuando aumentamos el inventario nos bajó a 1250. Pero esas cantidades de hecho son las originales que tenía la primera versión del problema. Pero, ¿qué pasó aquí? Cambió totalmente, ¿cierto? La segunda etapa. Ahora está fabricando en la etapa 2 en el mes 2. Y fíjense lo que pasa aquí también. ¿Se acuerdan cómo eran las cifras de inventario de la etapa 1? 83.3. Los dos, ¿cierto? Los dos eran iguales y eran 83.3. Lo que hacía, ¿cierto? El modelo era llevar inventario en la etapa 1, del mes 1 al mes 3. Los pasaba directo a través de todos los meses. Y en este caso, fíjense, hay 833.3 o 383.3. Pasa inventario el mes 2, lo ocupa en el mes 2 una buena parte y otra parte la pasa al mes 3. En realidad ahora ya no pasa directo del mes 1 al mes 3, sino que lo que está haciendo es pasar el inventario a través de la etapa 1 a los meses siguientes, porque en la etapa 2 ya el inventario se hizo tan costoso que no le conviene hacerlo por ese lado, ¿cierto? No lo conviene hacer con producto terminado, sino que con producto en proceso, que obviamente eso es pasarlo por la etapa 1, ¿ya? Y obviamente en la etapa 2, como ven ahora, que antes tenía mucho inventario, ¿cierto? Que se estaba pasando. Ay, se me perdió el mouse, no lo veo. Ahí está. ¿Cierto? Esas variables antes eran súper grandes, eran 750 y no sé qué, porque estaba todo pasando por ahí, en el fondo. Y ahora no, porque obviamente le aumenté muchísimo el costo de inventario. Entonces, lógicamente, el modelo reacciona y como la etapa 1 todavía es la barata, lo hace por ahí, lógicamente. Y el costo de producción, obviamente, de la etapa 1 siguen siendo los originales, los volví a los originales, entonces tiene la misma lógica de cuándo es más barato y cuándo es más caro. Que ahora estamos en la hora ya. Eso, miren, en realidad les quería un poco mostrar, ¿cierto? El cómo las cosas en el fondo están relacionadas y cómo obviamente en la mayoría de los casos uno puede un poco detectar la lógica, ¿cierto? De el trasfasigio, entre comillas, de las decisiones, de cómo, digamos, una decisión obviamente puede hacer que el sistema reaccione de tal o cual manera. Lo que sí, por ejemplo, a veces como el otro cambio que tratamos de hacer y al final no nos cambió, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto? En estas situaciones, uno puede ver en las tablas y en los números, ¿cierto? Algunas de estas reacciones y podría uno probarlas, ¿de acuerdo? Pero no siempre realmente como que uno tiene toda disposición y eventualmente hay interacciones, ¿ya? Interacciones diferentes a las que uno espera o a las que son inmediatamente visibles o evidentes y por lo tanto, ¿cierto? No tengo a veces el resultado que yo pensaba que iba a tener. Ahora eso no es particularmente ni bueno ni malo, simplemente, ¿cierto? Es que no todo lo puedo, ¿cierto? Eventualmente directamente ver con las cifras. O sea, casi siempre sí se puede, pero como les decía, normalmente todos los valores que se muestran en precios reducidos, ¿cierto? En los precios, ¿cierto? En los precios duales de acá abajo, en los rangos, todo eso, ¿cierto? Eh, Funciona dentro de ciertos límites siempre, pero pasado de esos límites, eventualmente hay interacciones que uno no sospecha y por lo tanto el modelo va a entregar ahí un resultado que a veces uno no esperaba, pero obviamente
el modelo en sí siempre busca el óptimo, entonces uno sabe que efectivamente lo que el modelo determinó es la mejor solución, sin duda. Ya. Y bueno, dudas, consultas. Yo creo que en la próxima clase vamos a ver otro ejemplo, que ahí tenemos un poco más de tiempo. Ahí vamos a ver otro ejemplo y también un poco vamos a analizar los valores que entrega pues, y cómo los podemos modificar, ¿cierto? Y de cómo reacciona también el sistema en base a esas modificaciones, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Bueno, creo que ya estaba programada así por calendario la primera evaluación, pero luego se las voy a entregar. Obviamente va a ser un problema para resolver en software y con preguntas, obviamente, sobre variaciones y cosas por el estilo, ¿ya? Pero ahí se los voy a tratar de tener lo antes posible, ¿ok? ¿Alguna consulta? No se apure, profe, con la evaluación. Pero, o sea, de hecho, una vez que le entregué la evaluación, también la idea es que tengamos por lo menos una clase para aclarar dudas, o sea, como mínimo una clase para aclarar dudas, ¿de acuerdo? Que tampoco es que no vayan a poder aclarar dudas. ¿Ya? Profe, ¿los grupos de cuántos son? Buena pregunta. Yo creo, no sé, unos 3 podría ser una cifra adecuada. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Ya, entonces nos veríamos el viernes, ¿ok? Ya pues, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, cuídese.